¿Qué pasa, familia? Hoy les traigo un proyecto. Mm, Hoy quisiera hablarles sobre lo que es uno de mis personajes favoritos, el buen Kacchan, Bakugo, principalmente porque solemos tener estereotipos y catalogamos a los personajes dentro de. A veces eso pues me pasa a mí también en lo personal, viendo Boku no Hero al inicio. Claro que vi a Kacchan, a Bakugo y dije, ah, mira, un Vegeta más, un Sasuke más, un rival del protagonista más, por ejemplo. Pero conforme empecé a ver el desarrollo, empecé a ver pues contextos distintos, crecimiento y evolución del personaje. Y la verdad es que Kacchan me pegó bastante. Porque normalmente lo vemos y pues pensamos que es el típico personaje problemático. Y realmente entre más lo vi creciendo, me di cuenta que era el personaje mal entendido. Porque realmente lo que tú veías en Kacchan que pareciera arrogancia, terminas dándote cuenta que en realidad era miedo, mal procesado. Porque sin duda, hablando de contexto anime, a Bakugo nos lo ponen como el niño prodigio. En este caso, tienes un don especial. Por ende, cuando creces siendo el mejor, no aprendes a mejorar, aprendes a no fallar. Y cuando alguien como Deku aparece, sin talento, pero con determinación, tu mundo interno se rompe. Ahí es cuando nosotros veíamos a ese Bakugo niño siendo admirado, el Deku pequeño observando y interviniendo con determinación. Y vemos una micropausa de ese momento de Kacchan observando a Deku y ahí es cuando su mundo se rompe. Bakugo no odiaba a Deku, odiaba que Deku no necesitara ser fuerte para tener valor. Porque cuando tu identidad depende de ganar, perder no es fallar, es desaparecer. Y aquí meramente creo que uno como espectador, y pues es por lo que mucho se habla, nos solemos, o yo también me perdí, de que pues tú ves como Bakugo realmente maltrata a Deku y pues nos dejamos llevar por eso. Pero lo que no vemos es que realmente Bakugo no estaba luchando contra Deku, estaba luchando contra sí mismo, contra esa identidad de que el ser prodigio, ser especial, es lo que cuenta, es lo que da valor. Y de repente cuando alguien débil comienza a tener reconocimiento, es ese shock interno de Baku. Nosotros lo vemos explotar, pero internamente él viendo a Deku volviéndose fuerte, que ahí está la magia de cuando recibe el One for All, eh, vemos que eso le empieza a pasar a Kacchan. Era de, sabes que Deku es real, entonces el verdadero conflicto no era externo, se vuelve interno. Y nosotros vemos cómo Bakugo refleja una competencia realmente como mecanismo de defensa. Empieza a utilizar su ego como estructura protectora. Es por eso que lo que realmente vemos en Bakugo no es tomárselo personal que es contra Deku, es contra él mismo. Él realmente está compitiendo constantemente contra Deku para probarse que él todavía existe. Si él le gana a Deku es ese mensaje interno de que sigue teniendo razón. Por eso cuando realmente reconoce a Deku, eh, es su verdadero momento de shock. Y eso ocurre antes de su sacrificio, eso ocurre antes de su perdón. Y en ese contexto mucha gente, en lo personal también, me dejaba llevar por lo que decían y no entendía dónde estaba la evolución del personaje. Y no era meramente en las acciones. Eso es lo que me encanta de Kacchan. Sí tiene un reflejo de evolución cuando reconoce a Deku. Ese momento cuando Shigaraki despierta
Deku se va y el que lo sigue primeramente es Bakugo. Ahí Bakugo ya había reconocido que Deku era especial, era real, y eso más que lo estaba obligando a cuestionarse, ya era el orgullo contra reconocimiento. Ese momento fue cuando tumbó su orgullo y reconoció a Deku. Esa fue el wow en lo personal. Por eso amo a Bakugo, amo a Kachan, porque le mood personal de niño era niño explosivo, pum. Y sí llega un momento donde tu orgullo no lo puedes sostener toda la vida, ¿sabes? Y empiezas a reconocer. Y eso es lo que realmente ya había reflejado en Kachan, en Bakugo. Para mí, cine, hermanos, hermanas. Y es por eso que cuando vemos al buen Kachan aventarse contra Shigaraki en ese ataque, es que sacrificarse no siempre es valentía. A veces es instinto, pero en Bakugo ya era coherencia, porque él ya había aceptado el valor de Deku, ya había asumido su rol, ya no necesitaba probar absolutamente nada. Entonces, lo que realmente vemos en Kachan es que su ego ya no estaba compitiendo, ese ego ya estaba protegiendo. Y no malinterpreten la palabra ego, porque todos tenemos un ego, y un ego mal canalizado compite, y un ego bien canalizado protege. Entonces eso es una evolución. Eso nos pasa absolutamente a todos. Cuando tú proteges a algún familiar, a algún ser querido, ese es tu ego. Tu ego protege lo que ama. Entonces, puff, psicológicamente, hermanos, ego, evolución. ¡Au! Arriesgar tu vida es físico, pero pedir perdón es identitario. ¿No te ha pasado ese momento interno donde reconoces algo, algún error, alguna falla, y al aceptarlo es como un pensamiento de, ah, ok, esto funciona así? Pero la realidad es que eso es interno, y eso lo vemos en Bakugo cuando pues comienza a actuar y pues ni Deku entiende qué está haciendo este loco. Nos pasa a nosotros cuando sabemos que algo estuvo mal, pero volvemos a lo mismo. Eso está dentro de nosotros. Entonces, reflejarlo en el exterior, ese momento cuando Bakugo se disculpa con Deku, no lo hace a solas. Eso es lo que se me hace mágico. De hombre a hombre se diría de tuvo los huevos para pararse frente a todos. No lo hizo en una habitación a solas, lo hizo frente a todos. Le dijo a Deku lo que sentía, lo que pasó, lo que era. Y wow, simplemente qué huevos. Llega un punto en la historia de My Hero Academia, que es en el momento final, donde All for One aparece. Ahí pues realmente ya nadie contaba con Bakugo. Ya había sido derrotado por Shigaraki. Incluso todos pensábamos que estaba muerto. Eh, pero estaba lo bonito, porque anteriormente, mientras todos miraban a Deku, Bakugo siempre estuvo trabajando en silencio. Lo que Kachan hacía ya no era ruido, realmente era precisión. Estaba refinando su don. Volvemos a lo anterior del ego. Su ego ya no estaba compitiendo, su enfoque ya era proteger. Entonces, el poder más peligroso no es el que grita, es el que ya no necesita hacerlo. Y eso lo vemos con Kachan cuando deja de gritarle a Deku. Simplemente ya no necesita hacerlo porque entiende, reconoce. Eso es un ego regulado. Entonces, cuando nosotros vemos esa evolución o su power up, fue a raíz de que no siempre el poder es un reflejo externo, sino es un control interno. Sí, fue derrotado por Shigaraki,
pero incluso se ve que él reguló una explosión. Cuando lo vemos sonriendo en su batalla contra All for One. Nope, no fue guionazo. Eso fue una consecuencia. Y si fue guionazo, pues fue una me. XD. Esto quizá ya es tema aparte, pero hay mensajes que nos dejan los animes y un mensaje que nos deja Bakugo, que vuelvo a lo personal, lo entendí y es en la vida real. Cuando tú entrenas, por ejemplo, bajo un ego competitivo, tus resultados suelen sentirse abrumadores y a veces caóticos. Incluso lo que llamamos proceso no se disfruta. En cambio, cuando empiezas a reconocer que no tienes control, que no siempre eres el mejor, que van a existir distintos tipos de fuerzas, simplemente fluyes en el proceso. Y es ahí cuando el famoso proceso se comienza a disfrutar. Simplemente lo llevas y ocurre algo con los resultados. Es por eso que ese power up que le dan a Kachan es un mensaje reflejado de cómo cuando trabajas desde algo regulado, tus resultados llegan mejor de lo que esperabas.